Bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañe en esta nueva semana. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya el pasado 31 de octubre ustedes conocieron, que fue el llamado que hizo el presidente del Tribunal Supremo Electoral en tema electoral. Así que hemos invitado al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches a la teleaudiencia de Gente Ve. Gracias por invitar, ya que estamos a la orden para responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes hacernos. Bueno, antes de iniciar con la entrevista, queremos decirle que usted puede ver canal Gente Ve en canal Señal Abierta número 29 y en Cable Claro en el número 29 y 75. En Cable Tigo también puede sintonizar Gente Ve en el canal 29 si es el Tigo digital. Igualmente, si usted quiere hacerlo en su computador, pues puede irse a www.genteve.tv. Antes de dar inicio a la entrevista, queremos poner en contexto la información. Tenemos una nota de prensa que se la queremos presentar. Con la lectura de este decreto, el Tribunal Supremo Electoral dio el banderillazo de salida para las elecciones municipales y de diputados a celebrarse el próximo año. De conformidad con los artículos 208 de la Constitución de la República y 89 del Código Electoral, el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral y está facultado para convocar al cuerpo electoral por lo menos 4 meses antes de la fecha de las elecciones, según lo previsto en los artículos 169 y 170 del mismo Código. La campaña electoral dará inicio el 31 de diciembre próximo y para el proceso ya hay 10 partidos políticos legalmente inscritos. Se trata de la 8ª elección legislativa y municipal y la 5ª elección para Parlacen, luego de la firma de los acuerdos de paz. 3 elecciones que se realizarán con la complejidad de 3 escrutinios y 5 conteos, 2 para Parlacen, 2 para Asamblea Legislativa y 1 para consejos municipales. El manejo de un volumen de 15.960.000 papeletas, un número de 1.596 centros de votación y más de 10.600 juntas receptoras de votos repartidas a lo largo y ancho de nuestro país. Por primera vez en la historia electoral, el proceso por celebrarse el próximo año contará con la votación para diputados del Parlamento Centroamericano, la conformación de consejos municipales plurales y la participación obligada por la Ley de Partidos Políticos del 30% de mujeres en las propuestas electorales. Bueno, ya lo veían ustedes, hay bastante información que podemos abordar aprovechando al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pero quizás en primer lugar el llamado que se hacía el 31 de octubre pasado, el viernes, con relación a esta convocatoria. ¿En qué consiste esta convocatoria de elecciones? Ahí se dieron varios datos, esto de que hay, no entendí si del Parlamento Centroamericano eran 2 formas de papeletas o... Explíquenos un poco. Sí, mire, la verdad es que el 31 del mes pasado dimos el banderillazo de salida para la inscripción de los candidatos que van a correr a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y a los consejos municipales, hoy en modalidad de consejos plurales. Esa es la complejidad que tenemos en estas elecciones. Precisamente el 31 del mes pasado, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue hacer público a los partidos políticos, a los candidatos y a la población en general, al ciudadano y a la ciudadana, que los partidos ya están habilitados para poder empezar a inscribir a sus candidatos que van a correr por las 262 alcaldías municipales, los 84 diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y sus respectivos suplentes y los 20 diputados al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes. Igual, ese es el banderillazo para que los partidos políticos o también los candidatos no partidarios puedan participar de estas elecciones, candidatos no partidarios para la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, ese es el banderillazo que dimos, o decirle a los partidos, mire, ya están habilitados para empezar a recoger todos sus documentos que los
les va a permitir a ellos correr por un curul en la Asamblea Legislativa o simple y sencillamente como alcalde en los consejos municipales o alcaldesa o para el Parlamento Centroamericano. Lo que le estamos diciendo, ya están habilitados para presentar toda la documentación, poderlas examinar y si están en legal forma, entonces se inscribe para que ellos ya puedan correr. ¿Correr qué significa? Que ya podrían hacer campañas, no ahora, sino que van a hacer campaña, ¿verdad? 60 días antes para diputados y un mes antes, o sea, 30 días para los consejos municipales, plurales en esta oportunidad. Esa es la convocatoria que nosotros hemos hecho. O sea, ahorita ningún partido, ningún candidato está habilitado para hacer campaña electoral o andar haciendo promesas electorales, como se dice. Ahorita están habilitados para ir al tribunal y someterse a ese examen que le vamos a hacer a la documentación que presenten, a ver si ellos están habilitados para poder correr por una de esas cargos o función pública de las cuales se van a elegir el 1 de marzo de 2015. Cualquiera diría que este banderillazo de salida ya les puede dar oportunidad de que empiecen a promocionarse, a lo mejor no en los medios de comunicación, pero sí en las visitas que hacen tanto las y los candidatos a las diputaciones como a los consejos municipales, en el caso de alcaldes, alcaldesas. Si esto no es así, que pueden empezar a pedir el voto, ¿a qué tipo de sanción se exponen las personas que quieran en este momento estar llamando, digamos, al voto para... Miren, son sanciones jurisdiccionales que se establecen, ¿verdad? Que las podemos imponer por 3 votos de los 5 magistrados propietarios que habemos en el Tribunal Supremo Electoral y en alzada, lo que es una apelación, por 4 votos para confirmar. Lo que quiere decir que los podemos sancionar pecuniariamente, económicamente, ¿verdad? Los montos no son tan bajos, ¿verdad? Hay personas que se les ha multado desde $1,000 hasta $5,000, ¿verdad? Para que paguen por andar haciendo campaña adelantado específicamente y diferentes, según sea la falta que cometen, así se sanciona. Ahora, hay que entender una cosa, todo candidato o todo partido político tiene derecho a la campaña política, ¿verdad? O a sus internas. Quiere decir que un candidato, ¿verdad?, al ser proclamado por un partido político o él al recoger las firmas para ir como candidato no partidario, él en lugares privados puede hacer consulta con su gente, puede hacer asambleas generales en sus partidos políticos o simple y sencillamente pueden promocionar al partido político diciendo, por ejemplo, yo soy el partido del pueblo, tengo esta forma de trabajar, yo podría decir hasta soy musulmán, soy cristiano, soy pobre, soy rico, pero no hacer ofrecimientos electorales, no hacer promesas, ni mucho menos decir yo voy a hacer esta y esta obra. No, tiene que limitarse a hacer campaña política, que es distinta. La campaña política precisamente está regulada en la ley de partidos políticos, que ellos la pueden hacer, todavía la pueden hacer, pero no la campaña electoral en sí. Lo que usted dijo, a pedir el voto a la población o simple y sencillamente hacer ofertas electorales a los ciudadanos y ciudadanas para que voten por ello. Eso no lo pueden hacer. Esto será hasta el 31 de diciembre, ¿no? Es correcto, para diputados. Para alcaldes será 30 días antes de las elecciones. Menos tiempo todavía. Es menos tiempo, sí, es menos tiempo. Para alcaldes es menos tiempo. Ellos se suscriben sus campañas, se supone, ¿verdad?, a sus circunscripciones territoriales, o sea, a sus municipios, entonces se supone que ahí es donde ellos la hacen. Porque se supone que son más conocidos por la ciudadanía correcto. local. Sí. Magistrado, en términos presupuestarios, ¿cuánto va a ser el costo de estas elecciones del próximo 1 de marzo? Mire, nosotros como Tribunal Supremo Electoral, la Honorable Asamblea Legislativa, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, nos aprobó una cantidad de $25.5 millones. Eso es lo que tenemos para realizar las elecciones. Unas elecciones en los últimos tiempos, la más austera, o sea, 25.5 millones. La anterior se realizó con $36 millones, un poquito más, ¿verdad? Pero nosotros estamos convencidos, ¿verdad?, que esta elección, no importando las complejidades que se tengan, o sea, que vamos a implementar 3 elecciones distintas, no importando eso, nosotros estamos convencidos que sí se pueden hacer, porque ya empezamos a hacer ahorros, ¿verdad? O sea,
Cuando hablamos de este monto, tiene que ver con toda la logística, lo de los centros y también con la publicidad. Así es, publicidad, ¿verdad? Tanto para el voto joven, que es uno de los programas que ya pasó, la consulta ciudadana, impresión de papeletas, transmisión de resultados, capacitación a la gente que va a estar en las mesas o lo que nosotros llamamos JRB, la gente que va a estar en la GEN, la gente que va a estar en la GED, todas esas capacitaciones, esa impresión de papeletas y esa transmisión de resultados e incluso el pago para el personal temporal que trabaja para el Tribunal Supremo Electoral está incluido en estos 25.5 millones de dólares. Suficiente. Nosotros consideramos que sí es suficiente, ¿verdad? Que sí es suficiente en un país, acuérdese que estamos en un país pobre, entonces no podemos hacer elecciones caras o exacerbadas, tienen que ser elecciones modernas, transparentes, pero eso sí, ahorrándole dinero al pueblo, porque al final los presupuestos de las instituciones salen del bolsillo del contribuyente, de la señora que está allá trabajando, ¿verdad? O del señor que está igual laborando fuertemente y paga sus impuestos. Entonces tenemos que ser ahorrativos y ser mesurados en el gasto público. Bueno, usted que tiene los datos así precisos del Tribunal Supremo Electoral, quisiéramos saber cuántos partidos están inscritos a competir y cuántos diputados, en este caso, independientes. Vaya, partidos políticos inscritos legalmente para participar en estas elecciones son 10. 10 instituciones políticas que van a participar y van a poder presentar candidatos, ¿verdad? De todos ya conocidos, ¿verdad? Y candidatos no partidarios, porque no son independientes, son candidaturas no partidarias, ¿verdad? Son 4, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son los requisitos de los no partidarios? Mire, los no partidarios precisamente nos solicitan al Tribunal Supremo Electoral la habilitación para recoger firmas de apoyo, de grupos de apoyo, de personas que quieren apoyarlo. Entonces, eso varía. Va desde 6,000 firmas hasta 12,000. Por ejemplo, si alguien quiere correr para la diputación por el departamento de San Salvador, va a recoger 12,000 firmas. Si alguien quiere correr por una diputación en Chalatenango, va a recoger 6,000 firmas. Eso depende del número poblacional que existan en los departamentos donde se quiera participar en elecciones. O sea que si va por el departamento que tiene mayor número de habitantes, es le va mayor a tocar número de firmas. Por 12,000. ejemplo, San Salvador, vea que tiene 24 diputaciones, son 12,000. Y en este caso, tanto estas personas no partidarias como los partidos políticos tienen que dejar lista su documentación. ¿Hasta qué fecha exactamente? Ellos deben de presentar a la fecha hasta que se inicie el periodo o la fecha señalada para las, ¿cómo se llama? La convocatoria, el plazo habilitado para hacer campaña, ¿verdad? Ellos están habilitados, excepto sustituciones, ¿verdad? Porque tendrían legalmente hasta el 25 de enero, si no me equivoco, hasta el 25 de enero para presentar toda la documentación, que es la última fecha para hacer las sustituciones. Aquí puede pasar muchas cosas. Imagine cuántos candidatos son los que están pasando, ¿verdad? Concejales municipales, alcaldes, diputados para el Palacio y para la Asamblea. Entonces se habilita hasta el 25, si no me equivoco, 25 de enero para que ellos puedan presentar su documento. Y el más digamos, difícil conseguir es el finiquito o la constancia de corte de cuentas. ¿Verdad? La constancia de corte de cuentas es un requisito porque no deben de tener ninguna cuenta pendiente con la hacienda pública, ¿verdad? O sea, el manejo de los fondos. Los que han manejado fondos públicos tienen hasta el 25 para aportar su finiquito o irlo a solicitar a la Corte de Cuentas de la República, y los que no han manejado fondos públicos, suponga que usted nunca ha sido funcionaria pública, entonces puede correr y va a solicitar una constancia al tribunal, a la Corte de Cuentas de la República. Igualmente sería para los padres que dan cuota a la Procuraduría General de la República. Es correcto, se ¿verdad? solicita una constancia, un finiquito a la Corte, ¿cómo se llama? La Procuraduría General de la República, igual a la Fiscalía. Igual no deben de tener cuentas pendientes con el Estado, van a conseguir también su constancia de la Hacienda Pública que no deben al Ministerio de Hacienda, e igual tienen que presentar una constancia del domicilio o de haber nacido, en el caso de los alcaldes, por el municipio del cual quiera correr para una candidatura. O sea, son diferentes requisitos, digamos, de rigor que lo deben de presentar y se deben de examinar en el tribunal. Ustedes en el padrón que tienen hasta el momento, ¿cuánta es la población que tienen registrada que está apta para votar? Mire, la población apta para votar hasta este día, porque hasta el 31 teníamos para definir el padrón, ¿verdad? Okay.
Nosotros ya tenemos definido, estuvimos sacando a las personas que están difuntas, ¿verdad? Los difuntos, y también excluyendo a aquellas personas que han sido sentenciadas, ¿verdad?, a guardar prisión. Igual los rehabilitados. Una persona puede ser rehabilitada, ya sea que un juez diga que ya no tiene causa pendiente con la justicia, entonces se rehabilita su derecho de ciudadano y su derecho político, y también aquellos que recuperan su nacionalidad, porque hay algunos países que exigen, ¿verdad?, que al ser naturalizados en otros países renuncien a la nuestra. Pero después ellos dicen, no, mejor yo me voy para mi país, y piden la rehabilitación. Entonces, hasta el 31 nosotros teníamos un padrón electoral que es el número de votantes que van a haber para las elecciones del 1 de marzo del 2015, que son 4.911.672 ciudadanos y ciudadanas aptas para votar, para emitir sufragio el 1 de marzo de 2015. Repitiendo, son 4.911.672. El último DUI para todas aquellas personas que van a estar como vigilantes de los partidos políticos, que van a estar como miembros de las mesas de la JRB y que quieran verificar que no vaya a votar una persona que no está habilitado legalmente para votar, el último DUI habilitado para votar es el 5.406.543-4. Si llega una persona con un número arriba de esta cantidad, se le debe decir que no puede votar y tiene que esperar a las elecciones del 2018 para emitir el sufragio. Entonces este es un número de DUI, es el último ciudadano que se inscribió y que puede votar, que bien me recuerdo que este ciudadano es de Departamento de La Paz, del municipio de San Luis La Herradura. Entonces fue el último que solicitó ser inscrito en el padrón para poder emitir el sufragio. ¿Qué pasa con aquel joven, hombre o mujer, que van a cumplir los 18 años? Ya debió haber sacado el DUI, ya no podría entonces hacer nada. Tuvo hasta el 1 de septiembre, si no me equivoco, para solicitar su inscripción. ¿Verdad? No, perdón, hasta el último de septiembre. Lo que le llamamos el voto joven. Ajá. La persona tuvo desde el último día de las elecciones, ¿verdad?, hasta el último de septiembre para ir a solicitar a los DUI-centros ser incorporados en el padrón. No significaba que le iban a dar el DUI, sino que él llegaba con su partida de nacimiento o su pasaporte, ¿verdad? Okay. Podía llegar y decirle, mire, señores del DUI-centro, yo voy a cumplir 18 años, digamos, el último día de enero del 2015, ¿verdad?, para ser habilitado el primero. Entonces le tomaban sus datos y lo inscribían, y estaba pendiente su entrega del DUI. Entonces ellos van a ir en todo este tiempo que ha estado a sacar su DUI, y ya está comprendido abajo del número de DUIs 5.406.543-4. Y este padrón de jóvenes, ¿ustedes tienen el dato de más o menos a cuánto asciende el padrón joven? Porque yo estaba revisando los datos, sí, y la cantidad de mayor personas votantes es entre los 30 y los 60 años. Mire, el mayor número de votantes, que es una cantidad para los que manejan el mercado, anda ahí por el 40%, es la población adulta, de los 30 años a los 59. O sea, si a un candidato o partido político le van a diseñar una campaña para atraer voto, va a ser dirigida a esa población. Lastimosamente, la población joven no está acudiendo a las urnas y no se interesa por ejercer su derecho a ir a elegir a sus representantes, no se interesa por ejercer el derecho a votar. ¿Por qué? Porque muchas veces las campañas son mal orientadas. Fíjese bien, cuando a un joven le dicen en los DUI-centros, mire, usted puede sacar su DUI al cumplir los 18 años, le dicen para obtener descuento, para conseguir trabajo, para abrir una cuenta, para comprar su propio celular, para viajar, y allá como en el 9º lugar le ponen para votar. Realmente cuando se diseñan las campañas, y este sería un reclamo para la empresa encargada de emitir el DUI, debería estar en los primeros lugares el ejercer el voto. Decirle al joven, mire joven, usted va a tener su documento único de identidad para, por ejemplo, votar. Tendrá que ver que también las candidaturas no son tan jóvenes. Bueno, ahora sí se ha roto como récord en el caso de la candidatura por San Salvador, Nayib Bukele, y en el caso de San Miguel con Miguel Pereira, que lo tuvimos aquí ya
también una noche. ¿Será que tendrá que ver además de lo que usted dice, que las candidaturas sean también mayores? Yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural y de formación cívica, ¿verdad? En nuestras escuelas no se enseña una área en el pensum de estudio desde primero hasta 9º grado, no se enseña ejercer el derecho al sufragio o, por ejemplo, civismo y derecho electoral, no se tiene. En el bachillerato no se tiene una materia o por lo menos una área de una materia que le diga a los jóvenes, ya sean hombres o mujeres, que le diga la importancia de emitir el voto y que el voto es un derecho civil y político, sobre todo político, que nosotros tenemos. Entonces no se le enseña. En la universidad todavía, por ejemplo, para las carreras de ciencias jurídicas, no hay una cátedra que se llame derecho electoral. No hay. Y nosotros en el país tenemos 5 cuerpos normativos que regulan el derecho electoral. Nos ponemos a estudiar o nos ponen a estudiar cualquier otra cosa, pero derecho electoral, que es la materia que rige los destinos, ¿verdad?, de los gobernantes, de las personas que nos van a gobernar, no la tenemos. Entonces creo que tiene que ver más con una cuestión de formación, ¿verdad?, académica, de formación cultural, y que le veamos la importancia. Aunque, ojo, yo le quiero decir, o sea, puede ser que no tengamos eso, pero el porcentaje de votantes en las últimas elecciones, hoy presidenciales de 2014, fue arriba del 70%. O sea que sí estamos acudiendo a las urnas, sí el ciudadano y la ciudadana se interesa por acudir a las urnas, pero todavía el joven no hemos logrado, ¿verdad?, captar la atención de él para que el joven, ya sea muchacha o muchacho, esté interesado en saber quién va a elegir o a ver quién lo va a gobernar, es en el municipio, como diputado, como presidente o otro cargo de elección pública. No, todavía no se les ha despertado el interés, pero creo que tiene que ver con esto de que, por ejemplo, cuando se saca el DUI, les dan descuento para ir al cine, entonces lo va más enfocado a la cuestión de más marketing y comercial que al derecho o a la obligación ciudadana que nosotros tenemos de elegir buenos gobernantes. Ahora creo que sí, ya con la candidatura de muchos políticos jóvenes, creo que el joven se puede interesar, e igual que se utilice al joven en las campañas no es muy bueno, porque muchas veces lo utilizan, pero a la hora de toma de decisiones no lo toman en cuenta, valga la redundancia. Entonces ahí tiene que ver con una cosa, que el joven se siente excluido porque no realmente el adulto padece de algo que le dan por llamar los teóricos en adultocentrismo, que cree el adulto que lo que él dice es lo que se debe de hacer porque le va a servir a la vida del joven, y no toman en cuenta lo que el joven realmente está pensando. Y a veces hasta para cuestiones de estudiar, el papá quiere que estudie lo que él estudió. Sí, no lo que el joven le interesa. Correcto. Bueno, vamos a continuar conversando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. Esto será después del corte, no nos cambien. Bueno, estamos conversando con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. Sí. Y se habló mucho de esto de los consejos plurales, que si van, que si no van. El FMLN decía que tienen que ir, Arena decía que no, que todavía no estaba el país listo, pero finalmente esta es una de las novedades de los próximos comicios. Quisiera que nos explicara en qué consisten estos consejos plurales y cómo estamos en el porcentaje de la votación de mujeres. Miren, para empezar, decirle a todo el televidente y toda la televidente que está en sus casas o en los negocios, que esto de los consejos municipales plurales es una buena inyección a la democracia. Para empezar, de los 18 países de Latinoamérica, solo El Salvador, 17 lo tenían, solo El Salvador no tenía consejos municipales plurales, explicando un poco eso. O sea, el partido que ganaba la elección en su municipio se lo llevaba todo. Y la demás población quedaba sin representación. ¿Qué es lo que sucedía en la práctica con la forma de elección que teníamos? Que venía el alcalde y como se sentía que la mayoría simple lo había legitimado, a las colonias, a los barrios o a los pasajes identificados con el partido contrario, tenía que esperar a la segunda venida de Cristo para que le llevara una obra. Los excluía. Ahora no. Ahora el partido o el número poblacional que resulte perdedor va a tener a sus concejales que lo representen.
Va a tener a un concejal que además de representarlo, va a andar auditando o va a andar supervisando que el dinero de las municipalidades se invierta en obras, que en vía de regreso le llegue al ciudadano del municipio, le llegue su obra. O sea, ahora yo creo y estoy convencido que los alcaldes van a tener que gobernar para todos, no solo para las colonias o los barrios o los sectores que ellos identifiquen que han votado por ellos. Entonces, eso ya es beneficio. Ahora, imagínense, venía un alcalde, ¿verdad? O un consejo municipal y perdía las elecciones, barrían las municipalidades. Ahora la transición de un gobierno a otro va a ser menos dolorosa. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar el partido, si pierde, siempre va a quedar una representación ahí que va a estar contando, que va a estar auditando que el alcalde no haga y deshaga. O sea, es una forma distinta de ver la democracia en nuestro país. Ejemplo, y en el caso de las votaciones, mujeres hay 53% y hombres 47%. El número poblacional de mujeres es el 53% y el número poblacional de hombres anda ahí por el 47%, ¿verdad? O sea, son más mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los consejos municipales plurales también se va a tener que garantizar que la mujer tenga la representación del 30%. Aunque ya no va a ser, las mujeres tengan el 53%. Sí, pero va, eso lo explico así. La reforma va, los partidos tienen la obligación de integrar sus planillas con el 30% como mínimo. E igual nosotros como tribunal vamos a cuidar que las mujeres en los consejos municipales, ¿verdad?, tengan de una representación del 30% como mínimo. ¿Y o sea, si el eso partido es el no lleva ese 30%? No va a poder, no lo vamos a inscribir. Así de simple. Si el partido presenta un listado de solo hombres, no se inscribe porque le hace falta el requisito del 30%. Pero ese es el mínimo. O sea, eso es el piso. ¿Y esto es hasta ahora? Hasta ahora, sí. El partido que llegue al tribunal con una lista solo de hombres, se le va a decir, mire, no puede inscribir, tiene que traerme el 30%, y repito, es el mínimo, puede ser el 35, el 40, el 50, lo que quiera el partido político o lo que quiera, ¿verdad?, los candidatos inscribir de número de representación de mujeres, y así nosotros vamos a garantizar, por ejemplo, supóngase en un municipio que esté gobernado por 10 concejales, ¿verdad?, 10 regidores. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a garantizar que de esos 10, 3 sean mujeres. Pueden ser 4, pueden ser 5. Pero mínimo Pero 3. no puede ser menos de 3, ¿verdad? O sea, el mínimo no puede ser menos del 30%, ¿verdad? Y eso a nosotros nos garantiza una estabilidad. Regresando a su pregunta anterior, no quiero quedarme sin esto. No, pero además le voy a agregar. Sí. ¿Cómo ustedes se han preparado como Tribunal Supremo Electoral para darle salida a estos consejos plurales municipales? ¿Han tenido que hacer una preparación extra o cómo es el...? Fíjese que nosotros lo que hicimos fue hacer una nota dirigida a la Asamblea para que legislara, para que obligara a nosotros como tribunal y a las juntas departamentales, ¿verdad?, a inscribir el número del 30%, o sea, la Asamblea Legislativa ya nos dio una herramienta, una reforma al Código Electoral que nos está diciendo que es obligación que nosotros así lo verifiquemos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar, vaya, y así simple y sencillamente, si son 9 concejales que le corresponde a un municipio, tienen que ser 4 mujeres. 3 y medio no se puede, porque no podemos dividir una persona. Tiene que ser 4 y 5 hombres, si quiere. O pueden ser 5 hombres y 4 mujeres y no hay ningún problema. Nosotros eso, y además estamos girando las indicaciones y en el momento de la juramentación y de las capacitaciones se le va a hacer especial énfasis a los miembros de la JED, que son las juntas electorales departamentales, a que inscriban conforme a esa reforma que dice que el 30% tiene que ser mujer. O mujeres. Y para tener las JED, las juntas electorales departamentales, sí, ustedes ya tienen los espacios físicos. Ya contamos precisamente, lo estábamos hablando, ya contamos con 16 casas, ¿verdad? Nosotros por transparencia sacamos comunicados o lo que se llama clasificados en los 4 periódicos de mayor circulación. Sacamos un clasificado donde se estaba ofertando, ¿verdad?, que las personas que tuvieran inmuebles, digamos, con casas amplias, habitaciones amplias, salas amplias, 2 puertas, espacio para 2, 3 vehículos, que fueran casas grandes, que las ofertaran, y las ofertaran. Ya llevamos contratadas o aprobadas, ¿verdad?, hasta el día de hoy 16, solo nos hace falta 5.
de 21. ¿Y en qué periodos van a estar usando las casas? ¿Por un mes? ¿Por No, varios meses? nos estamos usando prácticamente, los contratos son por 5 meses o 6 meses. 6 meses son. 6 meses, o sea, porque después acuérdense que nos tenemos que quedar desmontando toda la logística que se ha armado, ¿verdad? Y hay que entregar las casas también en buenas condiciones, así como el propietario nos las ha entregado. O sea, nosotros ya estamos listos con 16 casas ya contratadas. Ya dentro de pocos días, entiendo que el 24, si no me equivoco, se van a juramentar a la JED para que ellos tomen posesión de estos inmuebles y empiecen a trabajar. ¿Qué es la importancia de la JED? Que de ahí se distribuyen los paquetes electorales hacia las GEN y de la GEN hacia los centros de votación. Otra importancia es que en la JED se inscriben los alcaldes y consejos municipales. Pero le quiero hacer una aclaración con los consejos municipales plurales, que como nos pasamos rápido del tema, los consejos municipales plurales van a permitir también gobernabilidad. Y por eso a los alcaldes de los municipios que nos observan, que nos escuchan, y a los consejos municipales o a la gente que se está preguntando, los alcaldes con sus consejos municipales van a tener gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el partido político que gane en las elecciones se le garantiza a la mitad del consejo municipal más el alcalde y el síndico. O sea, van a tener el número de votos necesario para gobernar, ¿verdad? Los otros, ¿verdad?, concejales lo que van a hacer es aplegarse a las buenas decisiones, a adherirse a las buenas órdenes que ellos emitan y hacer el contrapeso, ¿verdad?, a cosas que no estén muy claras o transparentes. O sea que es una buena forma de gobernar en los municipios y ya era hora que se hiciera, porque me van a disculpar algunas personas que no están de acuerdo con los consejos municipales plurales, pero creo que se acabó aquella forma de gobernar las alcaldías municipales como que si fueran sus negocios. Las alcaldías municipales son de todos los ciudadanos y ciudadanas de los municipios, entonces hay que gobernarnos para todos y no como empresas o, como decían antes, no se administran como fincas, se administran como cosa pública. Ya lo hemos estado hablando aquí en Gente de Opiniones con otros invitados e invitadas de que los espacios públicos, en este caso las alcaldías, en lugares donde llega la ciudadanía por una partida de nacimiento o por una información, no puede estar plagada de anuncios de un partido, sino que son instituciones públicas que deben acoger, digamos, a todas las personas de diferente pensamiento. Eso decíamos que va a ser una buena manera los consejos municipales, porque nadie va a permitir que haya de uno o de otro partido político, pero además la transparencia con el tema de las cuentas y de todos los servicios. ¿Cómo van a preparar ustedes ahora? ¿Cómo están preparados para...? Hay un par de temas por ahí, que es el tema de las poblaciones originarias y también de la diversidad sexual. ¿Ustedes tienen alguna preparación o capacitación o logística especial para esto? Mire, el tema de los pueblos originarios es un tema que se ha invisibilizado. Hasta estas elecciones, nosotros, como una forma de reivindicar simbólicamente, ¿verdad?, a los pueblos originarios y todo el sufrimiento que han tenido que pasar desde el 1932, cuando fueron masacrados, ¿verdad?, y querer desaparecer el náhuatl porque era una forma de identificar a los que no estaban de acuerdo con las políticas de gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, como una forma de reivindicar los pueblos originarios, nosotros hemos decidido en Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate, hemos puesto un centro de votación dirigida a la población indígena, a los pueblos originarios, ¿verdad?, para que ellos se sientan representados. Poco a poco vamos a ir localizando o focalizando aquellos lugares donde hay población indígena para acercarles los centros de votación y que también ellos puedan elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Y me imagino que va a haber nahuablantes, habrá gente que... Fíjese que con el nahuablante tenemos un problema que ya no es tan puro y pocas personas lo están hablando en nuestro país, entonces tenemos que rescatar eso. Tenemos que rescatar, pero el problema se da, acuérdese que en 1932 la gente tuvo que aprender español y no hablar el náhuatl, porque si estaban hablando el náhuatl, pues lo fusilaban, ¿verdad?, o lo masacraban en ese entonces. Fue una forma de combatir la contrainsurgencia indígena que
aquel momento, ¿verdad?, que se oponía a la forma de mal gobernando, entonces la gente empezó a hablar o a aprender forzadamente el español, porque si no lo identificaban como una persona que se oponía al gobierno, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces ha venido toda una serie de vejámenes en contra de la población indígena, ¿verdad?, que no permiten que se conserve lo que es el náhuatl. Entonces, para mí, creo que eso tenemos que reivindicarlo, pero será en las próximas elecciones, porque nosotros apenas tenemos 3 meses de haber llegado al Tribunal Supremo Electoral y que estamos convencidos que es poco lo que estamos haciendo con la población indígena, reivindicar en la Huizállco, en el departamento de Sonsonate, un centro de votación dirigida a los pueblos indígenas de ese sector, y que después vamos a ir en avanzada poco a poco, identificando los lugares donde hay personas que se consideran pueblos originarios y que así están identificados, ¿verdad?, que no es solo en Sonsonate, y vamos a ir acercando los centros de votación para que ellos puedan escoger y ayudarnos también a escoger a los buenos funcionarios que necesitamos en el país, con el tema de la diversidad sexual. De la diversidad sexual o LGTBI, como se debe decir. Vea, nosotros tenemos un convenio, ¿verdad?, el Tribunal Supremo Electoral con las distintas asociaciones que representan a los LGTBI. Nosotros hemos, ya está ese convenio, ¿verdad?, que se le debe dar participación. Por ejemplo, no se tiene que discriminar como una persona va vestida, como va pintada. Eso es muy decisión de la persona, ¿verdad? Si usted es feliz así, pues así está bien, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, en el caso de los trans, que una mujer tenga o un hombre tenga el nombre de una mujer en el DUI y en apariencia es una mujer, ¿ya tienen ustedes cómo hacer eso? Sí, hay instructivos, ¿verdad?, emanados de ese convenio, donde el miembro de la JRB le debe de garantizar el voto o la participación a esa persona que se considera trans, ¿verdad? Eso es una libre elección que la persona tiene, y ya estamos en tiempos modernos donde yo creo que con ver los rasgos físicos y decir, bueno, sí, los ojos son los mismos, la frente es la misma, el mentón es lo mismo, ¿verdad?, solo que tiene una distinta cabellera, se la ha dejado crecer o usa peluca, no hay problema, vote, ¿verdad?, ejerza su derecho al ciudadano. El tener una preferencia sexual, eso no le va a imposibilitar votar, no. Claro, vamos a tener, acuérdese que aquí hay un sesgo grande hacia la población y todavía esas cosas religiosas y culturales muchas veces pesan, pero en la medida de lo posible nosotros hacemos los grandes esfuerzos, ¿verdad?, para que eso se dé. Fíjese bien, la Procuraduría de Derechos Humanos hace como 2 meses nos notificó una resolución que tenía que ver precisamente con LGTBI. Que no la dejaron votar. No los dejaron votar, entonces nosotros hemos tomado nota, ¿verdad?, para poder votar, ¿verdad?, para que ellos puedan votar y que no se les esté impidiendo. Yo creo que en este tema no tenemos que ir poco a poco, tenemos que pegar carreras, y discúlpenme las palabras de pegar carrera, y decirle a la JRB, mire, usted no puede negarle a una persona el voto. Imagínense, entonces estaríamos como por ejemplo, una persona ha tenido leucemia, se le ha caído el pelo, porque no va igual en la foto, ya no la voy a dejar votar. No se trata de eso. Entonces, igual es con una persona, ¿verdad?, que pertenece al LGTBI, él se siente bien vistiéndose de otra forma como naturalmente nació, poniéndose un maquillaje o dejándose crecer el pelo, lo que él quiera elegir, ¿verdad? Esa es su decisión, pero nosotros como ciudadanos no tenemos por qué darle su derecho al voto. Nosotros eso ya tomamos las precauciones, y en las capacitaciones en los instructivos que estamos emitiendo se están tomando toda esa clase de precauciones para que a ninguna persona de nuestro país se le niegue el derecho al voto. ¿Y cómo tienen la preparación para los observadores, tanto nacionales como internacionales? ¿Tienen algún listado previo o ya dentro de poco van a saber cuánta gente viene? ¿Cómo se preparan en ese sentido? Mire, para empezar, decirle que el tribunal cuenta con una partida presupuestaria. O sea, de esos 25.5 millones tenemos una partida presupuestaria destinada al rubro de observación electoral, tanto nacional como internacional. O sea, ahí, por ejemplo, hay representación de la OEA, hay representación de la Organización de Estados Iberoamericanos, que incluye a Portugal y a España. También tenemos representación de los organismos electorales de los distintos países de Latinoamérica, ¿verdad?, y Estados Unidos y Canadá, que vienen y nos observan. También tenemos las misiones de los países amigos del resto del mundo que también se acreditan, y para todo eso ya hay presupuesto, ¿verdad? Incluso la observación electoral se realiza también a través de... Hay una bonita iniciativa que es la primera vez que se aplicó es en el país, que se llama, no me recuerdo el nombre técnico, pero es la observación escolar. O sea, observación escolar, o sea, si las elecciones se realizan en los centros escolares, en los institutos, entonces los niños, las niñas
Y los adolescentes y los muchachos, ¿verdad?, que están en bachillerato, deberían de tener el derecho a poder observar cómo se realizan las elecciones en su centro escolar. Y ahora lo tienen. Ahora se integran por niños y niñas que están estudiando, profesores y padres de familia. Pero está normado, hay un X número, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un instructivo de que se elabora precisamente en coordinación con el Ministerio de Educación y el organismo de organizaciones de Iberoamérica, ¿verdad?, que se elabora un instructivo y se le da participación a todos los centros escolares para que puedan verificar, porque eso es un derecho que ellos tienen. Si en sus casas se realizan las elecciones, entonces que tengan derecho a elegir. Entonces ese es un buen esfuerzo nacional y de ahí están todas las organizaciones de la sociedad civil que pueden verificar, y ya usted los ha visto. Por ejemplo, ahorita acabamos de dar un acuerdo donde se le va a dar una partida presupuestaria de dinero, va simbólico, no es mucho, pero para que los scouts puedan también colaborar con los adultos mayores, con las personas que tienen alguna discapacidad para desplazarse en los centros de votación, con las personas que lastimosamente no pueden leer, ¿verdad?, que los scouts han ayudado mucho en elecciones anteriores a poder identificar en qué mesa o en qué junta receptora de voto le toca votar a esa persona. Entonces, hay mucho... Con el debido cuidado, porque con el aquí debido cuidado, en las correcto. elecciones anteriores nos vino la denuncia de que había Boy Scouts y en las cajas de los Boy Scouts tenían la banderita de un partido, por cierto de oposición, y le estaban dando a la gente cuando la llevaban a votar. O sea que también ahí tiene que haber. Tiene Vamos que a ir haber... a un corte. Sí. Y al regresar vamos a hablar sobre esto y también... Pero me deja hablar sobre eso. Sí, y un sondeo sobre qué es lo que opina la gente sobre las elecciones 2015. Esto será al regresar. Bueno, vamos a entrar con un sondeo que ha hecho aquí producción de Gente de Opiniones sobre qué opina la gente sobre estas elecciones 2015. Sí, yo siento que está bien lo que están haciendo. ¿Qué papel espera del tribunal y de los partidos políticos para estas elecciones? Pues yo lo que digo es de que tienen que trabajar bien, ¿verdad? Tomar buenas decisiones para el pueblo, para que todos los votantes podamos votar con confianza, ¿verdad? Ese voto es importante, porque sí sería importante que ellos tomen buenas decisiones para que la gente también decida votar por ellos, ¿verdad? Solamente la esperanza de que esto funcione mejor, cuando es lo único que todos pedimos, de que haya más claridad en todo lo que, ¿verdad? Eso es todo lo que el pueblo necesita, ¿verdad? No muchas promesas y vanas que no llegan a cumplirse. Porque a veces hay propuestas buenas, pero solo porque no es de un partido muy conocido no las eligen, ¿verdad? Entonces considero que las personas deberían ser más maduras ahora y votar más por propuestas y que por personas que de verdad tengan una trayectoria y no solo porque su nombre se oiga bonito y ya está, ¿verdad? Realicen un buen trabajo, porque muchas veces siempre hay ¿cómo decirle? Siempre hay gente que corrupta, pues, que siempre hace las cosas a su beneficio. Siempre que hagan unas elecciones como legales, pues, como la han hecho actualmente, porque se supone entre los partidos, los principales, que es Arena y FMLN, y se suponía que el FMLN ya tenía el gane, pero no lo aceptaban, ¿verdad? Entonces siempre en elecciones limpias, pues. Que en verdad cumplan, porque si usted se ha fijado a lo largo de todos los años, prácticamente lo único que se ve solamente es política, mientras que lo que en realidad el pueblo necesita, brilla ahí. Cuando el pueblo necesita en realidad, brillan por su ausencia todos los políticos. Bueno, en estas elecciones obviamente la población va a premiar quien no diga solo promesas y política, como decía el ciudadano, ¿verdad? Si nos puede explicar, hay mucha gente que no entendemos todavía el tema del voto cruzado y se había presentado una inconstitucionalidad en el caso del artículo, si no mal recuerdo, 185 sobre este tema. Sí, mire, lo del voto cruzado, decir que todavía no se va a implementar, ¿verdad? Al menos hasta el día de hoy, la sala no había dado una resolución al respecto, hasta el día de hoy, ¿vea?
esperamos pues que la Sala de lo Constitucional sea prudente, ¿verdad? Y que no lo implemente al menos para esta elección. ¿Por qué? Porque ya tenemos un calendario electoral en marcha, ya tenemos toda una logística, ya se convocó a las elecciones, ya se está contratando a la empresa para que imprima las papeletas, que son, déjeme decirle, 16 millones de papeletas las que se van a imprimir, porque son alrededor de 5 por cada elección. O sea, si el número de votantes son 4.911.000, eso hay que multiplicarlo por 3 veces, más un remanente que se deja ahí para prever cualquier problema que se dé. Entonces estamos hablando que son alrededor de 16 millones de papeletas que se van a imprimir. Eso póngale otras características. ¿Cuándo deben estar listas las impresiones? Tiene que estar el 15 de febrero, tienen que estar listas. 15 días antes, ¿verdad? Sí, 15 días ya tienen que estar listas, ¿verdad? Y con todos los mecanismos de seguridad que se den. Ahora bien, yo honestamente, si la Sala de lo Constitucional resuelve a admitir o a sugerirle o a ordenarle a la Asamblea Legislativa que legisle sobre eso, pues será la Asamblea que tendría que decirnos a nosotros como tribunal qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a implementar esto. Ojo, ahí puede existir una innumerable confusiones en la población votante y ahí hay que tener mucho cuidado. Dígame cómo se va a aplicar la deuda política si se aplica el voto cruzado. ¿A qué partido político le vamos a dar lo de la deuda política? Que hay que pagarlo porque eso es constitucionalmente. Supóngase una persona vota por 3 partidos distintos. ¿A cuál de esos 3 partidos le va a dar el porcentaje legal que le corresponde al partido en concepto de deuda política? Que me lo expliquen, porque el voto cruzado, discúlpenme y voy a hablar así en buen salvadoreño, ¿verdad? No es solo de soplar e inflar vejigas. O sea, tiene que haber toda una estrategia. Problemas que se podrían dar, mire, ¿Pero en San que Salvador no se está preparado en este momento para un voto cruzado? No se está preparado para eso, ni como tribunal estamos preparados para eso, ¿verdad? Le digo, nosotros iríamos a inventar, ¿verdad?, qué se va a hacer, o esperaríamos la norma que nos dé la Asamblea Legislativa de cómo lo vamos a implementar. O sea, el tribunal se le ocasionarían serios problemas. O sea, ya tenemos elaborados los instrumentos de capacitación para la JRB, para los vigilantes y a todo el ejército de personas y ciudadanos que van a trabajar en las elecciones. O sea, ya no podemos a escasos 4 meses para las elecciones, ya no podemos venir a inventar. O sea, yo creo que suficiente le hemos inyectado con los consejos plurales y por primera vez elegir diputados al Parlamento Centroamericano. Ya puede haber oportunidad en el 2018 de construir un buen instrumento que nos diga cómo votar y tener la capacidad de capacitar a la persona, de orientar al ciudadano y a la ciudadana cómo va a votar por ese tema que le han dado voto cruzado, que realmente es voto múltiplo. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de desigualdades que se pueden dar. Por ejemplo, en San Salvador se eligen 24 diputados. O sea, un ciudadano o una ciudadana de San Salvador, del departamento de San Salvador, va a tener la oportunidad de marcar 16 candidatos. Perdón, 24 candidatos, 24 candidatos, mientras que una persona de Chalatenango, como allá solo tiene 3 diputados, va a marcar 3 veces. ¿Por qué esa diferenciación entre un ciudadano o ciudadana de Chalatenango, que solo va a marcar 3 veces, y un ciudadano del departamento de San Salvador que va a marcar 24 veces? Eso no. Primero tiene que haber una delimitación por circunscripciones territoriales para que el voto sea más o menos igualitario. Pero para mí, o sea, que me disculpen, pero yo no estaría de acuerdo en yo votar 24 veces y mis amigos en Chalatenango que estén votando 3 veces. Me parece que no es. Ahora, la deuda política, ¿a qué partido se lo voy a dar? ¿Cómo va a ser esa? O sea, primero tienen que sentarse los asesores de los señores diputados y los mismos diputados a analizar cómo se va a hacer todo ese procedimiento. Imagínese usted con esa deuda política cuántas innumerables votos van a haber en San Salvador y eso se le tiene que pagar a los partidos políticos. Demasiado dinero en juego estaría. Yo creo que los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, si les ha constado, ellos a rato vienen anunciando que van a emitir la sentencia del voto cruzado, pero si están en esas discusiones es porque todas estas aristas, todos estos problemas lo han visibilizado y yo creería y un llamado a los honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional a que nos permitan desarrollar las elecciones con las reglas que estamos ahorita y que no las cambien a última hora porque puede ocasionar serios problemas.
¿verdad? O sea, un llamado sin interferir, por supuesto, en su independencia judicial, sin interferir, pero que sea una resolución bien pensada y acorde a nuestros tiempos. Ya habrá tiempo, digo yo, allá por 2018 de implementar este tipo de voto múltiple o voto cruzado, como se debe llamar, para que el ciudadano esté bien informado. Porque el ciudadano informado no es capaz una persona de inducirlo como vote. Pero si no está informado, cualquiera lo va a mal informar para que vote a la conveniencia de ellos. Finalmente, ya se nos queda un minuto escaso. ¿Qué esperan de los medios de comunicación para esta campaña electoral que se avecina? De los medios de comunicación que nos ayuden a hacer una campaña política de altura, moderna y transparente, ¿verdad? Que precisamente no se presten a ese juego de desprestigio del adversario, ¿verdad? Que los candidatos y candidatas y los partidos políticos sean verdaderos caballeros y damas en el ejercicio de sus campañas y que realmente nos presenten propuestas, soluciones a los problemas del país, que tenemos bastante, y que los medios de comunicación a través de sus informativos o a través de sus mismos spots no permitan, ¿verdad?, que existan esos ataques o ese desprestigio entre candidatos. Yo creo que eso ya quedó a la era de los cavernícolas o hace mucho tiempo atrás, y ahora somos hombres y mujeres que pensamos y nos educamos precisamente para hacer buenas políticas públicas que lleven al país hacia adelante. Probablemente, y me voy a tomar 30 segundos más, usted hablaba del tema educativo. Probablemente con este nuevo Tribunal Supremo Electoral que hace poco asumió, se podría hacer algún tipo de campaña en las escuelas, no solamente de educación media básica, sino también en nosotros, disculpe que le salte la palabra, nosotros después de las elecciones vamos a tener prácticamente 2 años y medio para trabajar fuertemente con el Ministerio de Educación y con las universidades para cambiar esa cultura, ¿verdad? Al niño y a la niña hay que educarlo desde joven para que ejerza sus derechos. Nosotros estamos enfocados en eso, en cambiar las currículas con la colaboración y ayuda del Ministerio de Educación y de las mismas universidades. Después de las elecciones nosotros no nos quedamos solo yendo a nuestras oficinas, ¿verdad?, a sentarnos, sino que a trabajar con el Ministerio de Educación y en otros proyectos que luego, si nos invitan, se los vamos a compartir. Muy bien. Bueno, se nos quedaron varios temas en el tintero, como el tema de la ley de partidos políticos, etcétera, etcétera, pero pues no dio tiempo. Esto será en una próxima. Muchísimas gracias, magistrado, por acompañarnos esta noche. Y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista. Gracias por su sintonía.